¿Qué tal, hermanos? Les saluda su hermano Sergio Paz. Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y se titula No ser causa de tropiezo. No ser causa de tropiezo. Pocas expresiones tan fuertes del Señor se encuentran como las que podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 2. ¿Qué nos dice ahí? Dice Jesús: es imposible que no hayan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le valdría ajustarle una piedra de molino al cuello y arrojarlo al mar antes de que escandalice a uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Sí, pecado de escándalo, ¿no? Por su parte, San Mateo, en el capítulo 18, versículo del 1 al 6, sitúa, por así decir, sitúa la ocasión en que Jesús pronunció estas fuertes palabras, ¿no? Nos dice este pasaje que los apóstoles habían estado por ahí hablando entre ellos, discutiendo, argumentando, peleándose, ¿no?, sobre a quién le corresponderían los primeros puestos en el reino de Dios. Ahí se estaban, ¿verdad?, discutiendo entre ellos. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, para que les quedara, por así decir, bien grabada la lección, ¿qué es lo que hizo? Bueno, vino, agarró un niño, lo puso ahí en medio de todos y les hizo ver que si no imitaban a los niños, ¿en qué? Si no imitaban a los niños en su inocencia, si no imitaban a los niños en su sencillez, no iban a poder entrar al reino de los cielos. Teniendo el niño ahí delante de él, nuestro Señor debió haber quedado muy pensativo, ¿no? Vería en aquella figurita frágil pero de inmenso valor a otros muchos, pero no solamente niños, sino que también a niños y adultos que perderían la inocencia, que perderían su alma por culpa de los escándalos. Se ha sentido muy pensativo nuestro Señor. Pero, ¿qué significa escandalizar? Escandalizar es hacer caer, podemos decir, es hacer pecar a otra persona por nuestra causa. Nosotros la inducimos a pecar, ¿no? Escandalizar es ser causa de tropiezo, eso es lo que más comúnmente mencionamos, ser causa de tropiezo para los demás. Escandalizar es ser ruina espiritual para los demás. Hasta ahí podríamos decir, ser causa de ruina espiritual para los demás. Miren ustedes. Ahora, ¿cómo podemos ser motivo de escándalo nosotros? ¿Cómo podemos ser nosotros piedras de tropiezo? Claro que sí, con nuestros malos consejos que les damos a los demás para que hagan lo que no se debe de hacer. Podemos ser piedra de tropiezo para los demás con nuestras malas actuaciones. Podemos ser piedra de tropiezo para los demás con nuestro mal ejemplo, nuestro mal testimonio de vida. Y los pequeños son para Jesús los niños en cuya inocencia se refleja de una manera particular la imagen de Dios. Pero también para el Señor, los niños son aquella gente, o los pequeños son aquella gente sencilla, aquella gente ingenua, inocente, aquella gente que es muy confiada, que por serlo así, entonces tiene más facilidad de tropezar pues en la piedra que se les interponga en el camino, haciéndoles caer, haciéndoles pecar. Pocos pecados hay tan grandes y tan graves, hermanos, como este pecado del escándalo, pues tiende a destruir la mayor obra de Dios, que es la redención, mediante la pérdida de las almas. El escándalo da muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia.
que es más preciosa que la vida del cuerpo. Decía San Juan Pablo II, ¿qué valor tiene el hombre ante los ojos del Creador que Dios ha dado a su propio Hijo a fin de que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna? Y San José María Escrivá de Balaguer en su obra Es Cristo que pasa, dice, cada alma es un tesoro maravilloso, cada una de ellas vale toda la sangre de Cristo. Hermanos, por eso mismo, no podemos jamás perder de vista este valor inmenso que tiene cada criatura ante Dios. Todos tenemos un valor inmenso para nuestro Padre Dios. Por esto mismo, no debemos hacer que nadie pierda la amistad con el Señor. Por esto mismo, no podemos y no debemos causarle un mal a nadie haciéndolo pecar. Jamás. Jamás. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, hasta con nuestros propios hijos, porque a veces nos vienen a buscar y le decimos, si me vienen a buscar, decirle que ando allá por la costa norte o la costa sur. Le estamos enseñando a mentir. Estamos haciendo un pecado de escándalo, solo para mostrar un ejemplo muy común. Es mucho lo que nosotros influimos con nuestra conducta en los demás, definitivamente. Lo que influimos en nuestros cónyuges, lo que influimos en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, claro que sí. Y esta influencia que nosotros ejercemos en otros ha de ser siempre para bien, hermanos. Ah, claro que sí. Nunca debemos de influenciar mal en los demás, jamás. Ahí en cualquier situación, en ambiente o circunstancia en que nos encontremos, debemos de influir para el bien de los demás. Ahora bien, existen falsos escándalos, ¿no? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo predicó su doctrina, incluso cuando muchos fariseos se escandalizaban. Eso está en las Sagradas Escrituras. A veces encontramos que se escandaliza, por ejemplo, alguien se escandaliza de otra persona porque pues ella desea vivir coherentemente como una auténtica hija de Dios. Entonces eso le causa escándalo. No, hombre, si no es para tanto, le dicen, es para tanto que vivas así, tan apegado a la palabra de Dios. Se escandalizan, ¿no? San Pedro, recordando unas palabras de Isaías, afirma que Jesús es para muchos, está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que Jesús es para muchos piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y como ya el anciano Simón le había profetizado a la Santísima Virgen allá en el capítulo 2 del libro de San Lucas, en el versículo 34. Por lo tanto, hermanos, no nos debe de extrañar si con nuestra vida, si con nuestro deseo de querer agradar a Dios con nuestra conducta, si con nuestro deseo de querer conducirnos como auténticos cristianos, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, pues en alguna ocasión sucede algo parecido, que se escandalicen de nosotros. No, hombre, y es que no vas a mentir si te preguntan esto, te vas a meter en problemas. Y le decimos nosotros, no, yo no miento, eso no va en mis principios cristianos, es una ofensa a Dios, ya lo quedan viendo uno raro. O le dicen, mira, llévate eso para tu casa, de ahí de tu oficina, si total ni te pagan bien. No, fíjate que yo no comparto eso, porque eso es una ofensa a Dios, es un pecado, eso es un robo. Ya lo quedan viendo a uno, causamos escándalo con nuestras actuaciones cuando queremos vivir coherentemente, como, repito, como auténticos hijos e hijas de Dios, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones? Somos ridiculizados, se burlan de nosotros, hasta podemos recibir ofensas y discriminaciones de los demás. Pero hermanos, mantengámonos firmes y fieles al Señor. ¿Por qué? Porque la recompensa va a ser grande, según nos dice en Mateo 10, 22.
El que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Mantengámonos firmes, hermanos. Especialmente grave es el escándalo que proviene de aquellas personas que gozan o que ostentan de algún tipo de autoridad. ¿Como quiénes? Como nosotros, los padres de familia, los hermanos mayores, los gobernantes, los jefes o los gerentes de un departamento en una empresa privada o pública. Especialmente grave es el escándalo que proviene de aquellas personas que tienen a su cargo la formación de otros, también como los maestros, los catequistas, los sacerdotes, etc. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque con su autoridad pueden hacer pecar a los demás. Les pueden obligar a que mientan, les pueden obligar a que roben, les pueden obligar a que hagan una obra indebida, a que acepten un dinero indebido, a que cometan actos deshonestos. Les pueden enseñar a andar juzgando las acciones de los demás, etcétera, etcétera. El Señor nos recuerda también que nosotros hemos de estar atentos para no escandalizar con nuestras palabras. Decía San José María Escrivá de Balaguer: ¿sabes el daño que puedes ocasionar al tirar lejos una piedra si tienes tus ojos vendados? No, ¿verdad? Tampoco sabes el perjuicio, el daño que puedes producir a veces al lanzar frases de murmuración que a ti te parecen insignificantes, pero porque tienes los ojos vendados por el acaloramiento o por el enojo. Así es, hermanos. Así que nosotros mucho tenemos que tener cuidado con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, ¿no? A los demás, repito, hay que influenciarles en el bien y nunca influenciarles en el mal. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema no ser causa de tropiezo. De nosotros deberían de decir los demás, la gente que nos ha tratado, lo que sus contemporáneos afirmaron del Señor, ahí en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Pasó haciendo el bien. Qué lindo, ¿no? Que cuando nosotros ya nos vayamos de este mundo, los demás digan eso. Fulano de tal, fulana de tal, pasó haciendo el bien. Que no digan pasó haciendo el mal, eso sería terrible, ¿no? Sí, hermanos, nuestra vida debe estar llena no de obras de mal, no de obras de daño a los demás, no de ofensa, de venganza, de perdición para otros, claro que no. Sino que al igual que Jesús, nuestra vida debe estar llena de obras de caridad y obras de misericordia. Si lo propio, lo característico del escándalo es romper, es destruir la relación de un alma con Dios, la caridad une, la caridad cura y ella misma facilita el camino que conduce a Dios. Si el escándalo tiende a separar las almas de Dios, la caridad, o sea, el amor hacia los demás, nos empujará a llevarles a los demás hacia Él. Nos llevará a la caridad a procurar que muchos se salven. No podemos ser indiferentes ante el destino eterno de los demás. Nos debe de importar mucho y mucho. Cuando mencionamos a los demás que nosotros asistimos a la iglesia con frecuencia, automáticamente ¿qué sucede? Nos colocan, nos etiquetan un rótulo en la frente como cristianos. Y por lo tanto, eso es cierto, pasan muy pendientes de nosotros. Los que decimos que
que vamos frecuentemente a la iglesia, que servimos por aquí, que coordinamos por allá, etcétera, etcétera. Eso pasa muy pendiente de nosotros, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de cómo actuamos o cómo no actuamos, de lo que decimos o lo que no decimos. Muchas personas, sí, quiérase o no, siguen nuestro ejemplo, ya sea para bien o ya sea para mal. Así de sencillo. Nuestro comportamiento cristiano sirve y servirá de guía. Es o será la brújula para aquellas personas que no conocen a Jesús o para aquellos que se han alejado de Él y a quienes deseamos, como quien dice, retornarlos a casa, por lo cual hemos de cuidar mucho nuestro testimonio de vida. Mucho. Es que con nuestro actuar o nos convertimos en testimonio o nos convertimos en antitestimonio, así de sencillo. El buen ejemplo será siempre una forma eficaz de contrarrestar el mal del escándalo que quizás sin darse cuenta muchos van sembrando ahí por la vida, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿cuándo nuestra conducta se convierte en piedra de tropiezo para los demás? ¿Cuándo sucede eso, hermano? ¿Saben cuándo? Cuando no hay coherencia de vida, cuando no hay coherencia. Solo leemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Nos llenamos mucho la boca de hablar de Dios, pero nuestro actuar es completamente diferente. Entonces, como que hay un cortocircuito ahí, ¿no? Eso es incoherencia. Y con ella podemos hacer mucho daño siendo un mal ejemplo para los demás, ¿no? Sí. Leemos la Biblia, sí, muchas veces la andamos ahí bajo el brazo, pero no ponemos en práctica los principios, los preceptos, los mandamientos que allí se encuentran. Somos de los que nos decimos cristianos, nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero involucramos a otros en nuestras mentiras. Decimos que somos cristianos, pero les sugerimos que tomen de algún establecimiento o del trabajo para su uso personal cosas a escondidas. Nos decimos cristianos, pero no sabemos controlar nuestro temperamento y con ello herimos a los demás con nuestras palabras llenas de enojo. Nos llamamos cristianos, pero somos irrespetuosos. Muchas veces nos metemos ahí en la fila de automóviles, en el tráfico, y hacemos con ello que los demás también manifiesten su incomodidad con ofensas hacia nosotros. Somos cristianos y le damos ahí al policía de tránsito para que no nos ponga una esquela. Somos cristianos y recibimos dinero para aprobar o para dejar pasar un trámite ahí en nuestra oficina. Nos llamamos cristianos, pero pasamos juzgando frecuentemente las acciones de los demás. Somos cristianos y hablamos mal de los demás a sus espaldas. Nos llamamos cristianos y le pagamos a alguien para que nos haga un pegue clandestino del cable de televisión, de la luz, del contador del agua, etc. Y muchas veces llevamos una gran calcomanía en nuestro carro que así dice: soy cristiano, amo al Señor. O llevamos un rosario, ¿no? Qué gran incoherencia de vida. Qué mal testimonio de vida. Las anteriores que acabo de mencionar son pequeñas acciones que parecen que no afectan, pero que influyen mucho en el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor. Con estos tipos de conducta, claro que nos convertimos en piedra de tropiezo para los demás, claro que sí. Y si seguimos viviendo de esta manera, es decir, siendo piedra de tropiezo para otros, hermanos, estamos arriesgando nuestra salvación eterna y la de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es algo con lo que no se juega para nada, hermanos. Las instrucciones que se nos dan para evitar entrar en esa tentación de hacer pecar a los demás, pues son sencillas. Debemos orar permanentemente al Señor, pidiéndole que nunca seamos piedra de tropiezo,
ruina espiritual para los demás. Esto tenemos que pedírselo a diario. Así como también, por otro lado, aplicar la palabra de Dios en cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida, con coherencia, ¿no? No queriéndola suavizar, sino que obedeciendo lo que dice la palabra en esa determinada circunstancia que debemos hacer. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 2, Jesús manifiesta: sería mejor para él que lo echaran al mar con una piedra de molino colgada al cuello antes de que haga caer a uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Atar una piedra al cuello y echarlo al mar era un modo de castigo para ciertos criminales en la antigua Grecia. Esto quiere decir que si nosotros somos piedra de tropiezo para otros, es decir, no los dejamos avanzar en el camino hacia Dios, si los inducimos a pecar, haciéndolos cometer actos que ofenden a Dios, mira, esto nos ocasionará la muerte del alma, que es la separación con Dios en esta vida y la separación con Dios por toda una eternidad, si nosotros al morir no confesamos este pecado de haber escandalizado a tantos muchos, ¿no? Y la persona que cae en pecado por culpa de otra que la indujo a hacerlo, su consecuencia también pues puede ser terrible, ¿no? Los cristianos, cuando no tenemos coherencia de vida, nos volvemos piedra de tropiezo para los demás. Eso ya lo hemos dicho. Cuando los demás notan que nuestros actos, que nuestras acciones no son congruentes, o sea, no están de acuerdo con lo que nosotros declaramos por esta boquita, nos volvemos en un peligro potencial para sus almas. ¿Cómo así? Bueno, al descubrir los demás que nosotros no somos lo que ellos esperan de una persona cristiana, entonces cuando les queramos hablar de la palabra de Dios no nos van a creer. No, porque ya conocen nuestro actuar. No van a creer en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque los habremos desilusionado, los habremos decepcionado, los habremos desalentado con nuestro comportamiento, nuestro actuar. Ahí es cuando surgen las frases como, por ejemplo, ¿yo para qué voy a ser cristiano? ¿Para qué? Mira, Jaime, él dice que es cristiano, pero se comporta igual o peor que yo, que no voy a la iglesia. Él dice que es cristiano, pero maltrata a su esposa. Dice que es cristiano, pero ofende y hiere constantemente a los demás. Es una persona chismosa, pasa juzgando a todo mundo, no respeta, no obedece a sus padres. Es una persona soberbia, prepotente, está muy apegada a las cosas de este mundo y dice que es cristiano. Para vivir así, prefiero la vida que yo he estado viviendo hasta ahora. ¿Para qué voy a ir a la iglesia a pumpunearme el pecho como una persona hipócrita? Mejor me quedo así como estoy yo ahora. Ven, hay mucho peligro por ser incoherente con nuestra vida. Por lo tanto, este pasaje del Evangelio nos puede servir, hermanos, para decir al Señor: perdón, Señor, perdóname si alguna vez o algunas veces sin darme cuenta he sido piedra de tropiezo para los demás. Hermanos, tenemos que revisar entonces cómo es nuestro actuar. Si realmente nosotros actuamos apegados a la palabra de Dios, si realmente llevamos a la práctica la palabra de Dios. O nos han dicho ya algunas que otras veces, otras personas: mira, no veo que tú practicas lo que tú dices. Tenemos que preocuparnos y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Recordemos que muchos hermanos no leen la Biblia y quizás nosotros somos el único medio que puede enseñar la misma traducida en nuestro actuar, ¿no? Pueden haber muchos hermanos que no leen la Biblia, pero pueden leerla a través de nuestro testimonio de vida. Una pregunta: la gente que nos rodea a diario, ¿qué estará leyendo en nuestra vida hoy por hoy? ¿Estamos haciendo creíble la palabra de Dios con nuestro actuar?
¿Somos coherentes? ¿Transmitimos con nuestras acciones lo que dice la palabra de Dios sobre el amor, la generosidad, la justicia, el perdón de Dios? ¿Lo traducimos en la práctica? ¿Cómo es nuestro actuar? Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, dice el Señor, pero ay de aquel que causa los escándalos. Pidámosle entonces, hermanos, al Señor su gracia para que ese ay no se aplique en nosotros. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Y recordemos, nunca nos cansemos de hacer el bien. Bendiciones abundantes.